En este podcast hablaremos sobre la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial en México es una iniciativa impulsada principalmente por el Poder Ejecutivo Federal, en específico por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los puntos principales de esta reforma son los siguientes. Elección popular de jueces y magistrados. Se propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, en lugar del actual sistema basado en exámenes y nombramientos. Segundo, reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Ejecutivo Federal en un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial. Con esto se busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con el objetivo de hacerla más eficiente y menos costosa. Además, se proponen medidas para reducir la concentración del poder. Por último, creación de un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal, también electo por voto popular, tendrá la facultad de investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas disciplinarias. Los objetivos de la reforma, según quienes la impulsan, son democratizar el poder judicial, es decir, acercar el poder judicial a la ciudadanía y hacerlo más representativo. Segundo, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial. 3. Agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de trabajo de los jueces y hacer que la justicia sea más expedita. Y por último, mejorar la calidad de las sentencias y garantizar que las sentencias judiciales sean más justas y equitativas. ¿Cumple la reforma con esos objetivos? ¿En qué beneficia, en qué perjudica esta reforma en la impartición de justicia en México? Para esta nos acompañan Juan Pablo González Campos, quien es secretario de la Escuela Libre de Derecho, con estudios en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Se desempeña como gerente de proyectos encargado del Estado de Derecho para México en la Konrad Adenauer Street. También nos acompaña Gerardo Ballesteros de León. Gerardo, maestro en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Maestro y doctor en Derechos Fundamentales por el Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III. Socio fundador de DECIS, Consejo Académico de Posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara y asesor de Coparmex en Modelo y Desarrollo Inclusivo. Bienvenidos, Juan Pablo y Gerardo. Comencemos. Elección popular de jueces y magistrados. Puntos a favor y en contra. Quisiera yo empezar por decir que hay pocas razones para pensar que esto es benéfico para algo. Primero, porque la democratización del poder judicial no pasa necesariamente por las urnas. Esto no pasa por tener un acceso a la justicia que sea más cercano a la gente, que haga más sencillos los procedimientos, donde la gente se sienta más identificada con las decisiones de los juzgadores. Y esto no tiene nada que ver con la manera en cómo se eligen a los jueces ni de la legitimidad que tengan los jueces. En cambio, las razones para estar en contra de la reforma y para estar incluso preocupados de la reforma son muchas. Incluso considerando los cambios que se hicieron en el dictamen que se circuló hace un par de semanas y que de hecho fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el día 26 pasado por la tarde de noche. Y la razón fundamental, las razones para estar preocupados por este dictamen es que en esencia lo que se ha visto en experiencias internacionales, y es el caso de Bolivia, en Estados Unidos, elegir a los jueces por voto popular va a suponer que los jueces dejarán de tomar decisiones fundadas en los hechos y en el derecho y van a tomar decisiones fundadas o relacionadas con quienes los apoyen económicamente o políticamente durante las elecciones. Esto es, pueden apoyarlos los empresarios, pero también pueden apoyar los grupos labrados con mucho poder, lo cual, por cierto, en algunos estados de la República con bastante particularidad, donde los barrios labrados tienen una enorme cantidad de poder de influencia y podrían ahora tenerla en la elección de las personas juzgadoras. Y finalmente, me parece que lo más grave es que puede haber influencia del crimen organizado. Este es solamente uno de los aspectos, pero que podré hablar un poco más en la siguiente intervención. Pero el primer aspecto es, va a haber influencias indebidas en la elección de los juzgadores a largo y ancho del país, que al final se van a ver en un detrimento del acceso a la justicia y en la no existencia de una justicia imparcial. Mi opinión es que la reforma se explica, como muchas otras decisiones importantes legislativas y judiciales también, se explica histórica y técnica y el contenido como todo un conflicto político.
Y eso es lo que, y a la lectura de los aspectos de la reforma, nos lleva directamente no a una perspectiva de solución sobre la justicia, sino a significar el conflicto político histórico en el que nos encontramos. Y en esta medida, pues la solución de los que tienen ahora la fuerza mayoritaria y el poder político en elección de jueces, pues es una respuesta que más bien lo que busca es disolver o minorar el poder con el que se encuentra el conflicto. Entonces, sí, la elección de los jueces es un asunto que ni los mismos creadores de la República han podido resolver, ni siquiera en la forma de la organización de los comicios. Es un volumen muy grande, es un volumen muy grande. En México hay 3 circuitos, ¿cuáles son esos? Eso es correcto. O sea, hay un problema adicional de habilidad de la implementación de la propia reforma. Viabilidad que supuestamente se trató de resolver con las modificaciones que se introdujeron en el dictamen. Una iniciativa de reforma presentada por el presidente de la República el 5 de febrero y que se convirtió en una primera versión del dictamen. Posteriormente fue anunciado por muchos actores dentro del movimiento del presidente de Morena. Se modificó, pero esas modificaciones no resuelven el problema de viabilidad. Sigue habiendo, se dice, se van a elegir en 2 fases a todos los juzgadores del país, incluyendo a los juzgadores. Estamos hablando de 6.900 cargos en total, lo que supone que si los dividimos, más o menos cada persona tendría que conocer, cada elector, a partir de la elección que se llevará a cabo en 2025, tendría que conocer a 282 candidatas. En esos circuitos, en los circuitos más grandes del país, que es el caso de la Ciudad de México, pero eso supone que va a ser absolutamente imposible que la ciudadanía conozca los perfiles de las personas que se van a convertir en última instancia en juzgadores. Viabilidad de la reforma, y consideramos cuánto tiempo pasaría una persona en la casilla de acuerdo con las estadísticas de. Y esto es muy inexacto, dado que las boletas no son iguales, pero utilizando los datos del INE, calculamos que no tardaría 30 minutos en la casilla. Lo que supone que entonces, para que las 1.000 personas que deben de votar en una casilla pudieran ejercer su voto en los términos en los que se establece la legislación, tendría que cada casilla estar abierta entre 20 y 50 días, dependiendo de cuántas horas al día se pierde una casilla. Entonces es absolutamente inviable, sigue siendo inviable en los términos del dictamen. Pero hay un tema que me parece más importante que la inviabilidad, y es la falta de capacidad técnica, la imposibilidad de que la reforma garantice que se elijan a perfiles suficientemente, con la suficiente capacidad técnica para desempeñar un cargo que no se aprende en las escuelas de derecho. No se aprende ni teniendo 7 doctorados en derecho. La única manera de aprender a ser juzgador en este país y en cualquier país del mundo es ejerciendo el oficio. Entonces vamos a estar en una situación donde vamos a tener jueces poco imparciales, una elección absolutamente inviable, sobre todo jueces incapaces de llevar a cabo su oficio. Es que la calificación bajó, mínimo para ser juez, están bajando las condiciones necesarias. De hecho, en el dictamen, el último dictamen, que es se espera que en última instancia se apruebe después en la de senadores antes del 15-16 de septiembre, textualmente se reducen los requisitos para convertirse en ministro de la Corte y también en juez, porque se establece que basta con haber cursado la licenciatura en Derecho, haber tenido un promedio de 8. Es absolutamente ridículo. El promedio de una persona en la universidad no dice nada sobre su capacidad técnica para dictar una sentencia. Y se establece que se tendrá que tener y se elimina además, el requisito del tiempo de experiencia, que es desde mi punto de vista lo más grave de todo, porque, reitero, este es un oficio que se aprende, como dicen las personas juzgadoras, tengo contacto regularmente, se aprende desde el momento en que se aprende a hacer un expediente, pues con una aguja, y pues ahora vamos a tener juzgadores amigos de un determinado partido político con 0 capacidad técnica para hacer el. Sí, coincido en muchísimas cosas de las que dices, ¿no? Y lo que yo creo que va a suceder en las elecciones es 1, o sea, la dificultad en los comicios como ejercicio. 2, lo que va a prevalecer en realidad va a ser la campaña negativa. No va a haber campañas positivas, no se puede, no hay ni siquiera hay condiciones. Y lo que va a prevalecer es la movilización, y la movilización de cuadros, como sucede en los partidos políticos y grupos políticos, ¿no?
Pero también quisiera ahí volver un poquito atrás a la noción de conflicto. Algo que ha caracterizado a al líder político que nos gobierna desde hace muchos años es que genera un espacio de polarización, y al generar un espacio de polarización supone al otro lado en una suposición, en un puesto de debilidad. Y la parte que yo sí quiero y disiento un poco de respecto a la preparación de los jueces y de la legitimidad del Poder Judicial es que desde las reformas y el cambio de régimen que hemos tenido de los años 90 hasta acá, y puedo citar varios puntos y elementos, ha sido característica la desconfianza del Poder Judicial, ha sido característica la reactividad del Poder Judicial a los cambios incluso constitucionales o a la entrada de convenios de derechos humanos, por ejemplo, a vía primero constitucional. Es el mismo Poder Judicial que se ha mostrado reactivo. Y dentro de todo ese proceso, ¿no? de donde se han generado contrapesos y rendición de cuentas, quien ha mostrado muy poca voluntad de rendición de cuentas es el Poder Judicial. Y entonces, en este conflicto y en esta polarización, creo que ha sido un error defender a capa y espada el perfil y a la investidura del juez que tenemos tal cual como es, ¿no? Porque sí es cierto, la carrera judicial se aprende en la práctica, pero también esa investidura que se busca del conflicto que protejamos, como ellos son los que saben de derecho, me parece que es sobrado. Y me parece que hay un error que ahí la contraposición tiene que resolver porque está perdiendo el juego. Porque el juego de la legitimidad de la investidura no está, o sea, está muy debajo del balance de fuerzas, justo por no reconocer los errores, ¿no? que han tenido, ¿no? Hablando de errores, por ejemplo, María Pablo Casar es una lista que no es 4T para nada, ¿no? Y sacó con el Nexo, no con qué publicación sacó, el nepotismo del Poder Judicial, que era alarmante. Y eso tiene 8 años o más tiempo. Y nunca se corrigieron. O sea, no sé si faltaron, no sé qué faltó que nunca corrigieron. Por eso esa imagen que quizá el pueblo en general, ¿no? Tiene Yo coincido claramente, creo que es un error tratar también de defender lo que hay. Yo siempre digo, no se trata de defender lo que hay, sino lo que México aspiraba a hacer durante el proceso de la transición democrática. No podemos negar que tanto las instituciones como los procedimientos de la transición democrática dejó a un muy buen número de la población, un sector mayoritario de la población, desencantado y descontento con la democracia en su conjunto y en particular con el Poder Judicial. Si no fuera así, sería inexplicable la elección de 2018 primero del Observador y después las elecciones consecutivas que ha ganado cada vez con una mayor proporción de voto. La gente está descontenta y encuentra en ese descontento una esperanza en el movimiento observadorista. En particular, respecto del modelo judicial, creo que todos quienes o la gran mayoría de quienes hemos señalado que estamos en contra de la reforma, hemos dicho también que lo que se requiere verdaderamente en México es una reforma integral que a la justicia, esto es las procuradurías, la administración de justicia, la propia ejecución de las sentencias que hemos conversado en otras ocasiones, ese conjunto es lo que verdaderamente se requiere para poder precisamente atender las causas por las cuales la justicia en México como concepto, que incluye por supuesto a las y los jueces, se encuentra deslegitimada y hay un franco descontento con la misma. El problema, y lo que hay que dejar muy claro es, la propuesta del presidente de la República no es esa reforma integral, no resuelve los problemas de fondo de la justicia y por el contrario tiene el riesgo, un riesgo muy serio, que aparte ahora ha sido señalado por muchas organizaciones internacionales, por gobiernos extranjeros, por instituciones académicas, instituciones de la sociedad civil, tiene riesgos muy claros de esos problemas maximizarlos y seguir generando una justicia opaca, poco transparente, con un acceso a la justicia que solamente protege a unos cuantos. Todos esos problemas, claro que existen, habría que atenderlos, pero no se atienden con esta reforma. Y estoy de acuerdo, la reforma no genera un horizonte de certidumbre, me queda clarísimo. Pero lo que yo creo que en este, digamos, momento de conflicto y icono cultural, ¿no? Creo que todavía se podría, o sea, entender una apuesta de los jueces en donde realmente entendieran el momento en el que se encuentran y todo lo que tendrían que ceder. A la hora de poner su investidura por delante es la parte que me parece que es dentro del terreno político-cultural es una derrota anticipada, porque ese juego político ya lo hemos visto en otros casos anteriores donde se simplifica y se maximiza
y se asume el rol que quiere el enemigo, ¿no? O el adversario, como se diga, ¿no? Y creo que eso es mantener la investidura. Porque la investidura no, o sea, tiene serios déficits de legitimidad, ¿no? Y es momento de decir, sí, vamos a cambiar, vamos a ceder un montón de cosas que hemos hecho mal, pero eso no ha sucedido. Es la parte que me preocupa. La reacción no fue adecuada, ¿no? Para mí la reacción no fue adecuada. Yo creo que ha habido muchos errores de reacción, digamos, hay cosas que se vinieron señalando como algo que iba a ocurrir tarde o temprano. Digamos, esta reforma se veía previendo, yo recuerdo, cerca de septiembre del año pasado yo empecé a tener conversaciones sobre qué se tenía que hacer para prevenir las ideas de la reforma. Y hubo, en ese sentido, muchas voces de alarma que no se escucharon de parte del Poder Judicial como institución, pero también de parte de juzgadores en individual. No obstante, creo que en este momento tenemos, que ese es otro problema que podríamos identificar respecto de la discusión política, de la narrativa de discusión política, es, uno, no hay un liderazgo claro en el Poder Judicial. O en la justicia en general, no hay un liderazgo de parte de la Suprema Corte, ni de los ministros en lo particular, no hay un liderazgo claro de parte de los juzgadores, donde tienen distintos líderes que han estado llevando. Y creo que en ese sentido, las distintas voces, hay distintas posiciones, ¿no? Hay quienes han señalado que ponen, como tú bien dices, Gerardo, la investidura por delante y dicen tenemos que defender, incluso hablan de los derechos laborales de los trabajadores, cosa que estratégicamente no me parece que sea el momento de estar hablando de ello. Pero también hay, y yo pongo el ejemplo de ella porque me parece que ha sido muy admirable su trabajo, el trabajo de juzgadoras como lo ha sido María Emilia Molina, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que ha dicho una y otra vez en público y en privado, yo estoy dispuesta a renunciar si me garantizan que esta es una reforma que verdaderamente mejore el acceso a la justicia. Yo no estoy defendiendo mi puesto y yo no estoy poniendo la investidura por delante, ¿no? En ese sentido, creo que hay que distinguir y creo que hay que hacer una referencia adicional que me parece la más grave quizá, ¿no? Que es la de los juzgadores locales. Donde también está en juego, desde el punto de vista más grave todavía que la existencia del Poder Judicial Federal, está en juego el funcionamiento normal de las instituciones de impartición de justicia a nivel de las entidades federativas y en particular los presidentes de los tribunales locales se han mantenido en su mayoría callados porque están cuadrados con el gobierno del observador y de manera muy específica el magistrado Guerra, que es el presidente del Tribunal de la Ciudad de México, que ha jugado de palero del presidente de la República y de la presidenta electa porque él tiene intereses personales en ser electo posteriormente ya sea como ministro de la Corte o como fiscal. Y no solamente eso, hace unos días armaba un evento privado lleno de fiesta y celebración dentro del propio Tribunal de la Ciudad de México en el momento más crítico de la República desde por lo menos la transición de 1997. Entonces, reitero, creo que las posiciones han sido muchas, creo que hay algunos ejemplos rescatables y hay que seguir señalando las que ponen a la investigación por delante, o peor, los intereses políticos personales por delante en una discusión tan importante como la que estamos viviendo. Bueno, tú mencionaste ahorita lo que Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero contestó Sheinbaum, oye, tú en Estados Unidos eliges a tus jueces, contestaron, ¿no? Y Saldívar, una persona que no comparto sus ideas, pero ayer lo escuché con Ciro Gómez Leiva, y lo que dijo de la ventaja de elegir a los jueces es que también Estados Unidos puede ser ventaja o desventaja, ¿no? Hay puntos de vista. Dice, lo puedes elegir por ideología. Aquí hay un recorte de reforma de hace un par de días, en el cual dice, prohíbe la Corte enseñar en las aulas de Nuevo León el respeto a la vía desde la concepción. La Corte prohíbe a un Estado enseñar eso. Eso es ideología. Es una ideología que no comparte la mitad de los mexicanos. Y eso vemos en la Suprema Corte. Entonces, ¿qué opinan de eso? De elección por ideología, ¿qué opinan? ¿Es bueno, es malo? Digo, entiendo que hay competencias, eso no quiere decir ya contra competencia, no es binario, ¿no? Pueden coexistir las dos, pero ¿cómo ven eso? O sea, ven a la Corte ahorita muy ideologizada. El primero de los Saldívar, el que empezó con los Saldívar, ¿no? O de los primeros. Pero ¿cómo ven eso de la elección por ideología? ¿Es bueno o malo? O sea, derecho comparado, Estados Unidos, ¿cómo funciona la elección de jueces? ¿Es benéfica? Yo creo que, a ver, primero hay que decir algunas cosas de lo que dice Saldívar. No es cierto que en Estados Unidos la regla sea elegir a los jueces. Existen dos modelos centrales para elegir a jueces en los Estados Unidos. Un modelo que existe es, en efecto, la elección popular, como se está planteando, por dos vías. Puede haber elección por una comisión,
previa propuesta de una comisión de expertos o una elección que se lleva a cabo mediante la propuesta partidista. Esto es, hay una vinculación entre los juzgadores electos y el Partido Demócrata o el Partido Republicano, según corresponda. La segunda vía, que esa es la que más tiene, digamos, hay más presencia de ello, no es propiamente la elección por voto popular, sino la elección en una especie de revocación de mandato. Esto es, se eligen por vía de cualquier mecanismo, ya sea una comisión o el propio Congreso local, etcétera, y después se puede revocar el mandato de esos juzgadores por vía de las urnas. Ahora, hay que decirlo, el problema es que la elección por juzgadores, lo que se ha visto en Estados Unidos es que se extrapolan estas ideologías. No es que se limiten, sino que los jueces que son electos por el bando republicano deciden cada vez más por el bando republicano y viceversa. Los jueces que eligen se polarizan la presión. Y eso se ha visto además en la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, donde las posiciones de los conservadores se han ido, pues, creo yo, polarizando. Hay cosas con las que yo estoy de acuerdo con las decisiones, independientemente de los valores contenidos en las determinaciones. Mi filosofía jurisdiccional es una filosofía en esencia conservadora o en esencia originalista, como lo llamarían los Estados Unidos, y en esa manera de medida coincido con algunas de sus determinaciones, pero no coincido con otras. No creo que exista, por ejemplo, en la Constitución americana, esta idea de un superpoder ejecutivo que perdona básicamente a Trump. Eso no existe en la Constitución americana, y cualquiera que lea al federalista o a uno de los grandes textos de la época de la creación de la Constitución americana se dará cuenta que precisamente toda la construcción de la Constitución americana estaba pensado en el riesgo de un demagogo en la presidencia, y no pretendía darle poderes absolutos a un presidente. En el caso, eso por lo que toca a los Estados Unidos. Por lo que toca a México, me parece a mí a ver, es cierto que estamos viviendo un momento desde hace algunos años donde ha habido una tendencia hacia digamos, el movimiento que se ha establecido en el ámbito político ha sido un movimiento del progresismo, como algunos lo llaman, y esto se ha visto obviamente reflejado en la Suprema Corte de Justicia y en las posiciones de algunos de los ministros de la Corte, no todos. Yo hablaría, por ejemplo, del ministro Pardo, que siempre ha mantenido posiciones muy originalistas. Ahora, sí, pero es un 10, es un 10-1, un 9-2. Me parece que nuevamente aquí este tipo de cosas yo reitero, yo en mis posiciones jurisdiccionales, en mis posiciones de interpretación legal, yo soy esencialmente conservador y me gusta interpretar lo más cercano al texto legal. No obstante ello, me parece que es natural que en una democracia constitucional ocurran estas idas y venidas en la interpretación de la Constitución y en la interpretación de las leyes, y que la solución definitivamente no es establecer un mecanismo que permita, reitero, polarizar estas posiciones aún más de lo que ya existen, y segundo, un mecanismo que sí en esencia pone a la democracia constitucional en entredicho y la pone claramente en riesgo, porque hay que entender, la democracia no se limita exclusivamente al momento en donde se ejerce el voto popular, sino que la democracia se entiende hoy en día como un conjunto de principios donde un elemento esencialísimo es la división de poderes, los checks and balances de los que hablan los americanos y que antes de ellos hablaban los británicos, y por supuesto la protección de derechos fundamentales, la protección de las minorías, y todas esas cosas se pierden cuando se deja de tener jueces independientes. Esta famosísima frase que decía un campesino en Polonia, me parece que en Polonia o en Prusia, cuando se le retiraron las tierras y decía, le expropiaron unas tierras el rey de Prusia, y él respondía: sí, su majestad, pero recuerde que hay un juez en Berlín. Esto es, recuerde que puedo acudir a un juzgador que a mí me protege. Y en esa frase está contenida la protección de los derechos de los más vulnerables, que es, reitero, esencialísimo para la democracia, y esta reforma en última instancia termina con eso para México, ¿no? Sí, mi opinión es que si esto es un hecho consumado, la reforma, O sea, ¿no? La votación está haciendo la votación ahorita, ¿no? El tribunal. El tribunal, sí, por lo menos la mayoría calificada me parece que ya es un hecho consumado. No sé si a estas horas ya haya una decisión, pero ya había dos, ¿no? Ya había por lo menos dos del Tribunal. Ajá. No, sí, la decisión del tribunal ya, sí. Y ya el Senado la está trabajando, pero esta vez que faltaba.
si es un hecho consumado, vamos a tener que trabajar muchísimo en lo que puede llegar a significar popularidad de los jueces. Y en eso los debates culturales, los debates ideológicos, y surgen muchas preguntas, por ejemplo, porque digo, desde aquí podemos pensar que el régimen, bueno, o la corriente dominante o la hegemonía es progresista. Yo la siento más nacionalista que progresista. O sea, viene del progresismo de la izquierda, pero tiene un espíritu nacionalista brutal. Y, por ejemplo, pensando en la popularidad de los jueces federales, va a ser un punto de conflicto, porque un juez federal emitiendo amparos va a tener que enfrentarse a la autoridad y va a tener que enfrentarse a las decisiones y actos del gobierno. Entonces, hacia el futuro, un juez que quiera ser popular va a tener que enfrentarse al régimen o enfrentarse a la autoridad. Entonces va a haber, ahí hay un punto de contradicción. Okay. Y otros puntos más de contradicción que vamos a tener que empezar a estudiar y trabajarlos. Yo agregaría un tema importante. Creo que, a ver, todas estas cosas, estas batallas culturales que se han dado en Estados Unidos y se han dado en Europa y se están dando en México, creo yo de manera muy periférica a la discusión central que hay, digamos, en la democracia del día a día, pero sí se da de manera periférica. Me parece que todas esas discusiones, cuando se trata de la discusión sobre el sistema político, esto es sobre la democracia, deben, por su propia naturaleza, pasar a un segundo término o a un momento secundario. Porque hay que entender que solamente podemos tener estas discusiones sobre batallas culturales en el ámbito democrático. Si no estamos metidos en el ámbito democrático, entonces automáticamente estas discusiones, las determinaciones sobre las mismas dejan de estar en la discusión y pasan a ser la determinación del dictador en turno o del autócrata en turno. Entonces, en esta medida la democracia debe de ser y debemos de considerarla como una precondición para tener todas estas discusiones. Y reitero, para esa precondición es fundamental tener jueces independientes, como hemos dicho muchas veces de la función en Lauer, sin justicia no hay democracia, y en esa medida pues estamos ante algo mucho más esencial para nuestra forma de vida que algunas de estas batallas culturales, que una vez que regresemos a una normalidad constitucional y una normalidad democrática, podremos tener y darnos de golpes entre nosotros sobre estas discusiones y estas batallas culturales, pero en la democracia. Esto es algo que me parece a mí muy relevante y que es lo que ha explicado que en otros países se permite que haya estas alianzas un tanto. En México esto no ha ocurrido porque las alianzas entre partidos han sido meramente por intereses, pero en países donde han tenido que iniciar la brega democrática desde cero en momentos muy complicados, hay alianzas entre socialistas, entre progresistas y conservadores, porque saben que el bien superior está en el sistema democrático, independientemente de lo que pase. Sí, pasamos al segundo punto. Esto sí es agregado de este número. Reducción del número de ministros por la Corte y división del Consejo de la Judicatura Federal. Puntos a favor y en contra. Sobre la reducción de ministros, no me parece no tiene ningún sentido. Pero se queda una sala, ¿no? Quieren que más una sala en lugar de dos, ¿no? Son dos salas y pleno, ¿no? Ahora se queda un solo intento y pleno. 9 ministros y un pleno. Pues no he profundizado sobre esa decisión, no creo que sea acertada. O sea, menos ministros también significa menos capacidad de llevar asuntos. Lo que sí estoy de acuerdo es que se haga esa decisión del Consejo de la Judicatura. Creo que sí fue un mal diseño de la reforma. ¿Qué año fue? La reforma del 96, 94, 96. Creo que le da mucho poder al presidente de la Corte, ¿no? Creo que sí es un órgano autocrático. O sea, tiene un poder increíble, o sea, el presidente de la Corte es el presidente de la Judicatura, es quien tiene un poder impresionante para nombramientos, manejo de presupuestos y un montón de cosas. Y eso es lo que ha hecho que el Consejo de la Judicatura, como una parte administrativa, que lo hemos platicado, ha tenido una conciencia bastante limitada, como no tiene límites y no tiene contrapartes que le tengan que hacer, entonces ha funcionado bastante mal. Yo sí estoy a favor de la creación, si está bien hecha, del órgano de administración judicial. Okay. Creo que hace muchísima falta que se discuta la justicia desde todos los aspectos de política pública de justicia, cosa que no se hace y es terrible. Pero sí, el número de ministros, creo que sin tener mucha opinión, creo que no es lo mejor.
¿Y por qué esa reducción? ¿No? O sea, ¿hay alguna razón? Me parece que la razón es este argumento que se ha manejado a lo largo del sexenio en torno a la austeridad republicana en sí, Los ministros. reducir el número de... Oye, y también el sueldo, eso sí me preocupa, ¿no? Reducir el sueldo al presidente, ¿no? Entonces bajas a la mitad el sueldo de los ministros. A ver, yo creo que ahí, un poco reconociendo errores, creo que hay que reconocer que sí, los ministros tenían sueldos y prestaciones que en ocasiones rayaban en lo exacerbado, sobre todo considerando pues, las condiciones de vida sociales en México, por las disparidades y las desigualdades que tenemos. Y en esa medida sí, creo que es un argumento válido el decir eran sueldos excesivos. No obstante, eso no significa que la solución de equiparar los sueldos de los ministros con los del presidente sea una solución, porque al final del día queda a la atribución del presidente de la República, pues, considerando que además tiene mayoría, el determinar cuánto ganan no solamente él, sino todos los funcionarios del Estado mexicano, empezando por los ministros, y es un mecanismo adicional de presión para decirles, si decides de tal manera, te bajo el sueldo. Ahora, una cosa las prestaciones que eran exageradas, tú hablabas ahí de seguros, pero yo sí quiero un ministro de la Suprema Corte bien pagado, ¿no? Por todas las presiones que tiene por fuera, por todas las tentación a corrupción que puede tener. Digo, ¿cuánto gana ahorita? 200 y cacho, no sé cuánto estaba el sueldo. Me parece que 260 más o menos. Al mes, muy poco. Digo, yo pensé, obviamente, se requieren tener sueldos lo suficientemente competitivos para que no puedan ser sujetos a ningún tipo de presión. En eso, o sea, como principio y como estándar internacional está claramente reflejado, no solamente por la Corte Interamericana, sino por la Institución de la Comisión. O sea, hay un precedente muy claro. Esto es una pregunta no sobre cuánto deben de ganar. Sabemos que deben de ganar lo suficiente como para no ser presionados de ninguna manera o para no poder ser sobornados. Sí. La pregunta también es una cuestión de justicia social y de venta política. Es cómo se justifica políticamente ante un resto de la sociedad. Esto lo decía en la exposición de motivos de la iniciativa del presidente. Me parece que es un argumento muy difícil de controvertir. Dice, oye, ¿cómo le decimos a una persona que gana 1 o 2 salarios mínimos que el ministro de la Corte está ganando X? Podemos hacer toda una justificación, pero resulta ser muy, muy complicado tratar de venderlo. Eso no quita que deben de ganar bien. La pregunta es cuánto es lo justo. Y en este sentido, pues volvemos un poco al tema del órgano de administración judicial y al concepto de la judicatura. En otros países se han hecho mecanismos muy complejos con participación de sociedad civil, con participación de los 3 poderes del Estado, para tratar de definir un sueldo que sea lo justo y que sea además, en ese sentido, políticamente viable, pero que también respete la independencia judicial. En México, el Consejo de la Judicatura en ese sentido ha sido, yo diría opaco, porque es claramente transparente sus decisiones, pero al ser, como se ha señalado en distintos medios, muy endogámico, pues las determinaciones resultan ser, en el mejor de los casos, muy alejadas de lo que la mayoría de la sociedad entiende y piensa, y poco justificadas. Entonces, reitero, creo que es uno de esos casos donde la reforma integral que se requiere en México pues es una reforma que atienda las problemáticas de la falta de legitimidad de los jueces, y eso pasa por cuánto ganan, y establecer entonces un mecanismo que permita entender con un elemento adicional. El gran problema que tiene México, de muchos de los problemas que tenemos ahora, parten de la irresponsabilidad política de los gobiernos de la transición y de la sociedad civil de la transición, de no haber hecho la pedagogía cívica que se requería, es de haber hecho la labor explicativa de por qué el juzgador debe de ganar tanto dinero y por qué es necesario tener contrapesos. Eso no se hizo y hoy están pagando los patrones. Porque yo quiero jueces bien pagados, ¿no? O sea, porque si no vas a tener a los peores, digamos, estudiantes de derecho metidos en el Poder Judicial, y eso al final tampoco nos ayuda como sociedad, ¿no? Si ves sueldos muy bajos, tampoco nos ayuda. Es una cosa medianía, ¿no? ¿Perdón? Eso ocurre en los estados. En los estados hay muy bajos sueldos, y en términos generales, quienes trabajan en los poderes judiciales estatales tienen menos competencia técnica que quienes trabajan en el Poder Judicial. Yo no quiero eso, no sé tú qué opinas. Yo vuelvo al punto inicial de esa binarización a la que hemos estado sujetos y la que perdemos. Yo creo que ahí en el debate, o sea, los jueces no entendieron que estaban en una situación en la que tenían que ceder y no cedieron. O sea, yo creo que pudieron perfectamente hace 1 año, 2 años decir, sí, vamos a reducir las prestaciones, no vamos a pagar los seguros privados con dinero público, qué sé yo, pudieron haber hecho algo y no caer, porque finalmente es un juego que juega muy bien el presidente,
y lo que hizo es, bueno, estás ganando mucho, y ellos se arroparon en su investidura y perdieron el juego. O sea, y por ejemplo, algo que he estado observando, o sea, y que sí siento que el Consejo de la Juventud no ha tenido una conciencia plena, o sea, y revisando las políticas que se hacen en ministerios de justicia, que sería el CIMI, yo sé que no es igual, porque tiene otra procedencia, pero por ejemplo, sí se preguntan, en términos de acceso a la justicia, sí se preguntan, a ver, tablas procesales en los procesos actuariales, ¿no? En la admisión de pruebas, en los mecanismos de sobreseimiento y procedencia. ¿A cuántas personas estamos dejando fuera de la justicia? Miles. Y aquí en México, miles de personas no solo quedan fuera de la justicia, se les rompen sus vidas por asuntos procesales que tienen muy poca, o sea, autocrítica de profesión, de decir, caray, tenemos que hacer algo en esos términos, ¿no? Y eso hoy en día no existe en el Consejo. Esa conciencia de la justicia como un todo y no solamente como un tramo de argumentación jurídica, no lo han hecho. Y es momento de que lo hagan, ¿no? O sea, creo que ahí va más allá de la técnica procesal, de la técnica jurídica, y mucho más de la conciencia de lo que estás generando como administrador de justicia, ¿no? Y creo que es una oportunidad. Ahí sí creo que es una oportunidad. El tema de los sueldos, yo vuelvo. Fue un juego y ese juego se jugó mal y se perdió. Totalmente. Eso es creo que lo que hace falta es, en esencia, la construcción de mejor políticas y de planes estratégicos de política judicial. Algo que no se hace en México. En México, en particular, el Consejo de la Judicatura gobierna por acuerdos que cambian de acuerdo con quién es el presidente, del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con arreglos a veces internos de la grilla política. Ha habido mejorías, yo creo que sí las ha habido, por lo menos desde la reforma de 2011, y se han hecho esfuerzos reales por mejorar la justicia, pero han sido demasiado lentas, y en esa medida es necesario que haya una política judicial que atienda al justiciable fundamentalmente, a la persona que enfrenta desde el momento en que uno tiene que enfrentarse a entregar los primeros documentos para iniciar una demanda. Oye, notificar es imposible aquí. Notificar, o sea, está detrás la señora, detrás del policía de la entrada, y no está de vacaciones, y la está viendo. Y el actual lo está viendo. Pero como es personalísimo, no se notifica. Entonces lo notificas por un correo electrónico. Aquí no puedes. Intenta hacer factura. Factura es simplemente una cuota por cobrar que pasa un deudor diferente. Si no te personas, ¿no? Y Estados Unidos con un correo, no, quizá no es tan sencillo, pero es más sencillo notificar aquí. Y tenemos años diciendo que esto está mal y nadie te Pero fue resultado de una reflexión. Seguramente esa medida que hizo Estados Unidos fue resultado de una reflexión. Escuchado. Una reflexión que dices, a ver, eso está entorpeciendo la justicia. Por supuesto. Y siento que aquí no se ha generado no hay una recepción de este tipo de gente. Pero si ya pasamos al último punto, que es muy importante, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Punto a favor y en contra. Yo creo que al principio la idea de tener un órgano disciplinario o de vigilancia, no disciplinario, de vigilancia del Poder Judicial que estuviera separado tanto del órgano de administración judicial, llámese como se le llame, como de la Suprema Corte de Justicia o propiamente de la función jurisdiccional, no es una locura. Es algo que desde la sociedad civil habíamos señalado que se requería, que se necesitaba fortalecer la verificación y en su caso los mecanismos de disciplina judicial para aquellos que cumplieran faltas de índole administrativo. No obstante, me parece que el mecanismo, aquí nuevamente, como tantas cosas en este gobierno, la intención quizá no es mala, pero los resultados son nefastos. En primer lugar, se establece este órgano disciplinario cuyos miembros van a ser también electos por voto popular, lo que supone que también va a haber influencias políticas al interior del propio funcionamiento de un órgano disciplinario que tiene amplísima discrecionalidad y amplísimas facultades para sancionar a juzgadores. ¿Por qué tiene esas amplísimas facultades? Uno, porque las causales que se prevén en la reforma son demasiado vagas y amplias, incluyen cosas, antes incluía el término de interés público, cosa que ya se eliminó, pero se siguen incluyendo
causales para investigar a jueces como haber dictado resoluciones o haber realizado actos o omisiones en contra de la buena administración de justicia, de la ley, de la objetividad, de la imparcialidad. O sea, muy subjetivo. Que estos términos son, para los que somos abogados, totalmente incomprensibles y requieren una amplia reflexión filosófica bastante mafufa para llegar a entenderlos. Y en esa medida, pues es muy fácil que un juzgador que tome determinaciones en contra de determinados intereses pueda ser en última instancia investigado, sancionado y además destituido por el Tribunal de Disciplina Judicial, que reitero, tiene amplísimas facultades. Por último, supuestamente uno de los problemas que ya he señalado desde el principio era la ausencia de dos instancias dentro de del propio Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es algo muy básico del derecho internacional de los derechos humanos, que se ha señalado, bueno, que todas las personas que acudimos a un juicio, sea como demandado, como víctima, como acusado, tenemos derecho a que se nos revise el asunto, que es nuestro caso, por dos personas distintas en dos instancias distintas. ¿Por qué? Porque puede ser que el primero se haya equivocado, que el primero no vea algo que el segundo sí ve. Esto es bastante lógico y creo que es bastante lógico para alguien incluso que no sea abogado. Este problema de las dos instancias se resuelve aparentemente, o se dice que se resuelve en el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero lo cierto es que no es así, porque lo que se crean es una comisión que funciona como primera instancia, pero las personas que actúan en la primera instancia, en la comisión, también actuarían y conocerían de los asuntos Nos van a contradecir, ¿no? en el tribunal pleno, y eso nunca, no funciona de esa manera. Y es un riesgo enorme que identificamos. Me parece que en el fondo esto es un mecanismo para hacer una cacería de brujas de los pocos juzgadores que puedan llegar a ser elegidos y que sean verdaderamente imparciales. Como Gómez Fierro fue uno de los que se enfrentó al presidente, a Saldívar. ¿Cómo lo verías tú en un tribunal? O sea, Pues sí, esperemos que no sea un tribunal como ¿cómo se llama este? Bueno, ahorita me recuerdo este libro de Hannah Arendt que se llama Heisman en Jerusalén, que es justamente un juicio sumario. Hicieron ese nuevo tribunal de personas enardecidas. A esta persona justamente eligieron un monstruo que era simplemente una persona, sí, ejercía el mal, pero no era uno de los grandes malditos. Y es como un gran ejemplo de cómo la justicia, cuando se hace con pasiones, termina mal. O sea, y yo vería dos puntos sobre el Tribunal de Disciplina. Yo no conozco tanto los intríngulis del Tribunal de Disciplina. Creo que para temas de nepotismo, corrupción y cosas, simplemente podría recoger la tradición del derecho administrativo, el derecho disciplinario administrativo, y ahí no creo que habría tanta... sí existen normas, ya sabes que... Pues sí, o sea, podría recogerlas. Okay. La otra donde se habla de esos grandes términos de objetividad, imparcialidad y esas cosas, pues sí me preocupa un poco. Yo sí creo que tiene que haber un modo de revisarse la debida diligencia o negligencia judicial, más allá de la corrupción, más allá del tema de si usan mal o bien los recursos o ejercen nepotismo. Y yo creo que la única solución frente a ese, digamos, paredón o ese patíbulo, más que tribunal, sería que existiesen como letrados o secretarios de acuerdos que empiecen a generar como criterios estables para juzgar. Sería, no sé si, como dices tú, de poner algunos puntos de acupuntura sobre el desastre, pues por lo menos que exista un cuerpo de letrados, ¿no? Que sean los que puedan integrar los expedientes de acuerdo a una tradición de criterios, ¿no? Y no como Heisman, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Creo que hay una buena posibilidad. O sea, digamos, este tribunal no era una pésima idea en un principio, ¿no? Lo que es muy importante distinguir es entre la necesidad de un órgano disciplinario que tenga la capacidad de sancionar a jueces por razones de corrupción, de nepotismo o cualquiera de las múltiples causas previstas ya en el régimen disciplinario administrativo existente, esto es, las múltiples faltas administrativas incluidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero hay que distinguir eso de un tribunal que sanciona a juzgadores por los criterios incluidos en sus sentencias. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con una determinada posición jurisdiccional, incluso con una filosofía jurisdiccional, pero una filosofía jurisdiccional no puede ser sancionable
de manera disciplinaria. Esto o se debate en el ámbito, en el foro jurídico, o bien se debate en la democracia. Pero esta no es razón para sancionar a un tribunal, y es la razón por la que creo yo que es un mecanismo que tiene el poder en turno para poder hacer una casilla de brujas de todos los jueces, como lo fue en su momento el juez Gómez Fierro, que sean contrarios a las posiciones o a los intereses. Pero Gómez Fierro se mantuvo, ¿no? No lo doblaron, ¿no? No lo doblaron. Ahorita con este tipo de sí podían doblarlo, ¿no? Y es ahí donde se va a dar los embates ideológicos. Justamente, si lo que se va a criticar es el sentido último de la resolución, se va a discutir ideológicamente si es acorde o no acorde. Eso sí está fatal, ¿no? Lo que sí creo que se puede revisar son aspectos de negligencia judicial. Es decir, cuando pronto juez tiene ciertas taras procesales, entre comillas, pero ya está, cuando tú ves longitudinalmente todos sus casos, notas que actúa con cierto interés. Y esos debates no los ve el derecho administrativo disciplinario. Tiene que haber una concepción de debida diligencia judicial que sepa ver esas conductas anómalas y que contrarias a derecho. No el sentido último de las resoluciones. Eso sí va a ser un tribunal ideológico. Eso ya son las pliegos, ¿no? Que retrasaban los juicios, ¿no? Que los archivaban, ¿no? Ese tipo de cuestiones sí lo podían analizar el tribunal. Sí, esa conducta se puede observar en un juez. O sea, cuando utiliza taras procesales para resolver con interés, y no sé, sí se podría, no sé cuál sería la medida de su sanción. Eso no creo que sea ideológico. O sea, la parte ideológica sí es peligrosa. O sea, si hay una regla objetiva puede haber para ese tipo de errores, ¿no? Uh-huh. Y sí, la cuestión de la filosofía, pues esa sí está muy fuerte. Bueno, no sé si quieren agregar algo para el final, no para cerrar el programa. Pues yo pensaría, Juan Pablo, que sí, la democracia no se va a morir. Creo que somos una sociedad liberal antes de la democracia, y podemos siempre pensar en soluciones con lo que llega y cae, ¿no? Entonces, si la batalla se pierde en cuanto al diseño de la reforma, hay mucho que trabajar, ¿no? Sí hay muchos espacios indefinidos, ¿no? Donde se puede ejercer la libertad. Yo creo que es muy importante eso. Creo que sí, este tipo de reuniones o de podcasts que se están llevando a cabo en estos días respecto a este tema, tiene que haber una conciencia en primer término de que lo que nos estamos jugando es mucho. Sí estamos en un momento de un cambio trascendental en la vida del país, en la forma en que vivimos, en el sistema político que nos costó mucho trabajo construir. Resulta un poco desesperante que México parece que lo más que puede vivir en democracia son 30 años. El experimento anterior fueron 2 años con Madero, y ahora 30 cenillos, ¿no? Cuando la pesca, digamos 96, 97 más o menos es el momento. Pero bueno, si contamos de 2000, 24 años, los números son un poco... pero sí, lo que importa es, creo que todavía no llegamos al punto de donde la democracia ha desaparecido en México, pero sí estamos viviendo cambios donde los cambios son tan trascendentales, y sí vivimos en un cambio de régimen completo, ¿no? En esa medida creo yo que hay que decir 2 cosas. Uno, hay que seguir buscando los espacios de como dice Gerardo, de diálogo y de incidencia. Hay muchas batallas que siguen. La batalla de la reforma constitucional pues parece estarse cerrando más aceleradamente de lo que hubiéramos querido, pero después vienen las batallas en las reformas legislativas ordinarias, en las reformas de los congresos locales, y todas esas batallas, no solamente respecto a la reforma al Poder Judicial, sino la reforma al Poder Electoral, que anunció ayer Claudia Sheinbaum que ella va a presentar su propia reforma. No sabemos cuál va a ser su contenido. La reforma de los órganos autónomos. Esas batallas hay que seguirlas dando. En segundo término, no obstante que hay que seguir buscando, creo yo que es muy importante entender que este es el momento de la calle. Este es el momento de salir a la calle, de expresarlo y de decirlo. El ejemplo de Israel es un extraordinario ejemplo donde, no teniendo constitución escrita, teniendo los números para cambiar el régimen constitucional por completo, la sociedad israelí tuvo la capacidad en una serie de manifestaciones semanales, todos los jueves se reunían durante 10 meses continuos, frenaron a Netanyahu y frenaron una reforma judicial. Y hoy la democracia israelí sigue existiendo como existía
hace 2 años, ¿no? Y en esa medida, pues nos toca ahora poder defenderlo desde cualquier trinchera. Yo sigo teniendo la esperanza de que podemos salvar la democracia, pero sí no seamos tampoco ingenuos en creer que algo maravilloso nos va a salvar. Aquí nada nos va a salvar, lo único que nos puede salvar es la presión política y mediática que podamos hacer el conjunto de los ciudadanos desde donde sea que estemos. No, pues coincido, o sea, lo dije lo dije de otra forma, en unas palabras, pero sí. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo y Juan Pablo, por su participación. Agradecemos la atención y les encargamos le den me gusta al podcast y que nos sigan en redes sociales. Haz sentir para Facebook e Instagram y haz sentir MX para Twitter. Por su atención, gracias.